toda la honra y toda la gloria por ser un Dios justo, un Dios de poder. Toma control de este servicio, Señor. Te damos la honra y la gloria por lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo. Te damos la gloria, Señor, por estar en cada una de vuestras vidas. Señor, toca el corazón de cada una de las personas que están aquí, los que van a oír, los que se vayan a sintonizar, que esta palabra llegue a los corazones, Señor, para ser conmovidos, para llegar al arrepentimiento y vivir una vida arrepentida, cambiada y transformada por la palabra y el poder del Espíritu Santo. A ti te damos la honra y toda la gloria, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Tomen sus asientos. La escuela dominical está despedida esta mañana. ¿Me oyen? Cotula, ¿me oyes? Cotula, Cristo te ama. Dicen que el monte de Sión es un lugar que Dios hizo para que su pueblo habitara. Porque dijo Jesús, le dijo a la samaritana: no tengo que ir a un templo ni a un monte para buscar de Dios. Dijo: no, porque yo busco a aquellos que me sirvan en espíritu y en verdad. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A ver. Or knock this out the park according to the Spirit of God in the name of Jesus. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y su nombre? Gloria. ¿Y Cotula? En victoria. Come on, thank you, Jesus. Good to see you, Sister Maria. Good to see you. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. ¿Sí se sabe en la Biblia? A ver si se la saben de memoria. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Por qué? Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 17. Dice la palabra de Dios que en Éxodo 20, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no te postrarás, que no tomarás el nombre de Dios en vano. Tenemos Hechos 17. ¿Lo tenemos? Acts chapter 17 and verse 13. When you have it, say amen. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la ¿qué? Idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos
de los epicureos y de los estocios disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Para qué? Enseñar. Y dijeron aquí que lo que muchos de nosotros dijimos, hemos dicho o hemos estado diciendo, o gente que dice que es esta palabra que predican ustedes en los Holy Saints of God. Primera de Juan capítulo 3. Quédense allí en el capítulo 17 de Hechos. ¿Cuál es el punto de ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Lo tenemos en Primera de Juan capítulo 3. Versículos 4, ¿lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar vuestros pecados. Hermano y hermana, si estás en tentación, no es pecado. Porque Jesús ha hecho el camino para huir la tentación. Porque entran los dardos del enemigo de duda, porque entran los dardos del enemigo de la codicia, del adulterio, de la fornicación. Hay un abogado llamado Jesús que pelea por vuestra alma y ha hecho una puerta para escape del pecado. No significa porque estás en tentación que alguien te habla y que te habla de una cierta manera, vas a responder de una cierta manera. Porque el que aboga por ti, abogó por ti, es Jesús, ¿qué nos dice aquí? Que dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto es cosa extraña para aquella persona que está viviendo para sí mismo. ¿Qué es esto que predican allá en Cotula? ¿Qué es esto que están diciendo estos muchachos? Todos pecamos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino y apareció el Hijo de Dios para quitar el pecado. No para permanecer en el pecado. No para estar peleando como perros y gatos en la casa. No para estar contendiendo como perros y gatos en el matrimonio. El amor cubre la multitud de pecados. El amor, por eso dijo que la palabra es útil para enseñar. Por eso vinimos a la iglesia, ¿para qué? Para permanecer sucios. ¿Para qué te metes al baño si no te vas a limpiar? Vas a permanecer, que cuando uno no se baña debe salir uno limpio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos? Y le estás enseñando cómo bañarse. Y le dices: métete a bañar, a ver si has aprendido. Y que sale y: oye, ¿te bañaste en 5 minutos? A ver, ¿qué haces? ¿Lo examinas, no? A ver, agarras el dedo y a ver si le agarras el... Mira, se te ve toda la tierra ahí. Todavía hueles, no te pusiste jabón.
Nomás, ¿qué hizo el niño? Se metió al agua, se mojó y se secó, ya todo limpio. Y hay mucho cristiano que va a la iglesia nomás a lavárselo. Todas tienes allí la, ¿cómo se llama? La marca del club. Ahí tienes toda la marca y vas a la iglesia, al agua bendita. Te quieres presentar delante de la gente como si eres piadoso, como si eres temeroso de Dios, y delante de Dios eres un marranero. Vino aquí en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar, no para que permanezcas en tu pecado. Dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso estos hermanos en el capítulo 17, estas personas estaban contendiendo con ellos porque ellos tenían otra enseñanza contrario de lo que Jesús apareció para enseñarnos. ¿Cómo estás diciendo? ¿Estás diciendo que este hombre Jesús quitó el pecado? No. ¿Qué no ves que tenemos que hacer todas estas tradiciones? Tenemos que venir cada año y hacer sacrificios. Eso es lo que dijo la ley. Pablo dijo, este hombre fue el sacrificio de lo que está hablando tu ley. No, espérate, time out. Tú me estás diciendo que si yo le traigo ofrendas a la princesa Diana, ella me está dando bendiciones. No. Porque vio la idolatría. ¿En dónde? En Tesalónica. ¿Qué? Bueno, vámonos a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Second Thessalonians. Cuando lo tengan, digan amén. Dice en el verso, bueno, bendito Dios, gloria a Dios. A ver, vamos a empezar en el verso 3. ¿Lo tenemos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el tiempo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Pónganle, let's pause, vamos a ponerle un alto ahí. El hermano Abraham me enseñó un video que están ahorita haciendo en Israel, ¿verdad, hermano? Están levantando banderas para completar la profecía del tercer templo. Cuando se complete el tercer templo, va a entrar el Hijo de Dios, dejándose saber y llamar Dios. Mira cómo está escrito allí. En el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está hablando de Dios, Dios eterno, Dios Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Jesús. Dice, o es objeto de culto. Quiere hacerse ver como algo bondadoso. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, algo santo, algo reservado para aquellos que creen. Dice, ¿cómo? No como un diosito, sino como el Dios Todopoderoso se va a querer ver, haciéndose pasar por Dios. Por eso nos dijo en los últimos tiempos, Jesús nos dijo que nadie os engañe. Y un engaño viene por medio de una enseñanza. ¿Para qué vienes? ¿Para qué para qué fuiste o para qué vas a la escuela? Para aprender algo, ¿verdad? ¿Para qué vienes a la iglesia?
para aprender algo, ¿verdad? Te vamos a enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. La primera cosa que debes de creer es de que Dios ya quitó el pecado y permanecer en él no es de Dios. Amén. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está ahorita, mi hermano, desde que Jesucristo resucitó y se fue. Ya está escrito que está en acción el misterio de la iniquidad. El pecado. Cuando yo quiero hacer el bien, el mal está presente. Quieres meterte en oración y de repente empieza todo tipo de dardo. Quieres hacer y predicar y todo tipo de dardo va a estar. Estamos, ¿cómo se dice? Estamos rodeados, estamos rodeados de maldad. Pero porque estamos rodeados de maldad, la palabra de Dios nos dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Hacemos, si puedo decirlo en esta manera, hacemos nuestros problemas nosotros como cristianos un tipo Judas. Déjate, describo lo que significa eso. ¿Sabes qué hizo Judas? Él expandió y magnificó su problema más que magnificar las palabras de Dios en su vida. Hizo algo tan pequeño, lo hizo grande en su vida. Mucha gente camina con esa mentalidad que viene siendo una enseñanza que hacen el problema. Ay, mi problema es que no entiendes lo que yo estoy pasando. Estás glorificando el problema que glorificar a Dios. Y dice Dios en Mateo 11, 28, 29 y 30, venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. Aprender, tomar mi yugo, que mi yugo es ligero. Aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Viene y dice aquí, sigue diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahorita se está revelando el misterio de la iniquidad, porque no recibieron y retuvieron la verdad. Mira, vamos a ver cómo Dios está enseñando estas cosas. Nos regresamos a Hechos capítulo 17. Y esto de estar predicando el evangelio, de no practicar el pecado y apartarse del pecado y humillarse delante de Dios, no es cosa difícil. Es cosa fácil para aquellos que aman a Dios. Y aquí hay mucha gente que dice, pues el hermano Manuel y el pastor Juan que no lidian con cosas, si solo supieras. Pero no vanagloriamos los problemas, vanagloriamos a Dios. Nos jactamos en Dios. Es de irnos a la perfección, de saber que de Dios se va a encargar de aquellas cosas. Esa es la fe, mi hermano, en amor. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 17. Nos quedamos en el 18. Y algunos filósofos y de los epicureos y de los
estocios disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y hace mucha gente, porque los que contendían con Pablo en este capítulo eran aquellos que se decían creer en un Dios. Pero mira lo que dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al europeo diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? La palabra de Dios y la predicación del Espíritu de Dios y de la resurrección de Jesús puede hacer una de dos cosas: puede apartarte o puede acercarte. Y aquí empezaron a tratar de entender lo que estaba diciendo Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El versículo 21 dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él llamó lo que había visto en la gente. Y hay ¿cómo lo puedo decir? Hay un momento, y puede pasar en el caminar del cristiano, que se te puede hacer esto de venir a la iglesia una rutina. El orar y leer la palabra como parte de una vida, y se hace un ciclo. Vienes, lloras, te arrepientes y luego pecas. Se predica el evangelio otra vez y es un ciclo. Se empieza a hacer tradición en vez de una relación. Y lo que estaba viendo Pablo, estaba viendo la religiosidad y no el poder de Jesús. Y él vino a revelarlo, porque lo que lo conmovió a poder predicar era lo que estaba viendo en la gente. Estaba viendo la tradición, la religiosidad y el ciclo de la vida. Iban y se andaban parrandeando y luego se iban a la sinagoga y se lavaban sus pecados y seguían en su pecado. Dijo Pablo, bueno, mira lo que yo veo. En el versículo dijo, varones, atención varones, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y luego dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El que peca no lo conoce y no lo ha visto. Y muchos vienen como a esta iglesia en Tesalónica. Vienen, se visten, diezman, apoyan, sirven en la iglesia, aman a su prójimo, pintan una figura muy bonita delante del hombre, pero estás adorando y no sabes a lo que le adoras. You worship, but you know not what you worship. Adoras y no sabes a lo que le adoras. Y vengo a revelarte, Cotula, todos los que están sintonizándose en las redes sociales. Este Dios, Jesús, apareció para revelar aquel Dios que mucha gente no conoce,
que lo proclama con su boca, pero lo niega con sus obras. Yo creo en Jesús, hijo de la. Yo creo en Jesús. Por esta te digo. Y por esa te vas a ir al infierno. Jesús, ay Dios mío, qué servicio tan más bonito. Y te vas con rabia en tu corazón. Ay, no la pude aguantar esta mañana. Y te dices conocer al Dios de la inscripción, de dice al Dios que no es conocido. Pues yo vengo a revelarte que ha aparecido para quitar el pecado. Que te dejes de caminar en ese ciclo de la vida. ¿Y sabes cuál es el ciclo? ¿Sabes cuál es el centro de ese ciclo? Amor. Ay, hermano, ¿cómo que estás diciendo que el amor? Es que son mis pedacitos, son mis niñitos, son mis nietos, mis corazoncitos, no les hagas daño. El corazón es engañoso sobre toda la cosa. ¿Quién lo conoce? Jehová dice que yo lo conozco y lo escudriño. Ay, es que a todo hay excusa, mexicano. Pero vengo a enseñarte lo que dice aquí en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El monte Oreb, el monte Sinaí, fue revelado para revelarse el monte de Sión. Y el monte de Sión no va a ser nomás es un monte, es un lugar donde aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, es un lugar donde Dios habita. Y donde habita el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerá alguno, mi hermano. Vamos siguiendo leyendo. 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que las da? Todos dicen Dios. ¿Y quién es el que las quita? Si tú dices, ay Dios da y Dios quita, Dios da vida y Dios la da, ¿qué no te puede quitar el pecado? ¿Que no te puede quitar la inmundicia? Esa sensación que no tiene, que no puedes, ¿cómo se llama? No la puedes quitar, esa ansiedad de la cocaína y esa ansiedad de andar de mujer en mujer, esa ansiedad de estar ahí metido en las redes sociales, que no la puede quitar, que no apareció el Hijo de Dios para quitar estas cosas. Pero vamos a dejar que el amor de Dios nos lleve al pecado y a la inmundicia. Porque el que permanece en él, ¿qué dice la palabra de Dios? El que permanece en él no peca. ¿Sabes por qué no pecamos? Porque estamos en él. Y él nos ha quitado ¿cómo se llama? El centro del pecado. La sensibilidad, la sed y el hambre para pecar nos las quitó y nos dio un corazón nuevo. Si solamente creyeres. Sigamos leyendo. En versículo 26 lo tenemos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿Cuál es el punto que hizo toda esta tierra? Para que busques tu placer, para que habites en tu mentalidad,
para que habites en tu culpabilidad, porque el pecado trae culpa y trae vergüenza. Será. Trae vergüenza. Por eso apareció el Hijo de Dios para quitar el pecado. El que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Su simiente es el fruto los frutos del Espíritu: gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y contra estos no hay ley. ¿Y cuál es la infracción de la ley? El pecado. Dios te puede quitar tu cerveza, te puede quitar tu codicia, te puede quitar toda forma de pecado, toda. Él nomás quiere saber una cosa: ¿crees en mí? ¿Crees? Ve y no peques más. Mira lo que dice aquí, sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? En el verso 27. ¿Están leyendo? Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Todos dicen que yo tengo que ir a la church para poder huir de Dios. Y dice: si tú solamente palparas, si solamente tú abrieras tu boca, dice que yo estoy cerca. Yo estoy cerca. Aquellos que vienen a mí con un corazón contrito y humillado delante de mí. Dice en el versículo 28, porque en él, mira el 27 dice, 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. ¿Cuántos aquí han llegado a ese punto de poder buscar a Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para tapar tu pecado? ¿Para remover la culpa del pecado? ¿O para adorarle a Dios? ¿Para darle lo que se merece? Pongan su dedo allí y vámonos a Juan capítulo 4. Miren, oren por mí, necesito una nueva Biblia. Tengo todas las páginas rotas que me rompió mi niño. Pero la palabra vive en mí. Gloria a Dios. ¿La tiene? Juan capítulo 4, empezaremos en el verso 20. ¿Lo tiene? A ver. Dice aquí, perdón, tengo está toda rompida Pero aquí dice en el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, iglesia, tengo que lidiar con esta mujer llamada iglesia. Mujer, iglesia de Dios, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, así como estuvo en Hechos 17. Estaban adorando a un Dios que no conocían. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y no conoce a Dios. Es que siempre voy a ser un pecador. Por eso apareció Cristo, para quitar el pecado. No seas dramático. No seas dramática. Entrégaselo a Él y dile que Él te enseñe.
esfuérzate y sé muy valiente, porque la batalla no empieza aquí en la iglesia. La batalla es allá en la casa, allá en el trabajo. Por eso, lleva este mensaje en tu corazón. Llévalo. Y empieza a disciplinarte, a leer la Biblia, a aplicar la Biblia. ¿Qué dice aquí? Porque mira, en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 3 o 2, donde dice que continuaron en la doctrina de los apóstoles día y noche, contendiendo con las palabras de Dios para poder aprender cómo vas a llegar, cómo vas a pelear aquella inmundicia, aquel pecado, si no te esfuerzas en la palabra de Dios, no te esfuerzas a conocer los prodigios de Dios, los mandamientos de Dios, no nomás oírlos, pero ser hacedores de la palabra de Dios. Porque dice aquí, vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si tú lo buscas a Él para adorarlo, Él te va a buscar a ti. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Sabes por qué sigue Dios trayéndote cada domingo, cada momento, para poder llegar a ti, encontrarte en tu suciedad, encontrarte en tu mentalidad? ¿Sabes por qué sigue pasando lo que sigue pasando en tu vida? Porque Él te ama y conoce tu corazón. Te dio 40 años, 30 años para que tú llegaras al momento de conocerlo, que cuando lo conozcas, el pecado sea removido de tu corazón y crezcas en el fruto de su espíritu y te pueda corregir. No que continúes en el pecado, no que justifiques el pecado, pero que te apartes del pecado. La única manera que te vas a poder apartar y llegar a ese momento, a ese lugar santísimo, es esforzándote. Porque las tentaciones, hermano, mi hermana, déjate digo, no son fáciles. Te van a hacer sentir de una manera como que, ay, Dios mío, soy el único que estoy pasando por estas cosas. Tengo 7,000 más que no se han postrado delante de Baal. Te vas a sentir como se sentía Elías en la cueva. Me siento solo, pero no estás. Porque hay otras personas pasando por lo mismo, pero no se han dado por vencido. ¿Por qué tú te vas a dar por vencida y por vencido? Sabiendo que hay un redentor, un Dios tan grande que te ama, que pelea la batalla por ti, que va a pelear y escucha tus oraciones, que tú nomás debes de mantenerte limpio y fuera de maldad. Mira lo que dice aquí. Dios es espíritu. Versículo 24. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3. Dice aquí. En el verso 6, capítulo 3, versículo 6, en la siguiente página, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 24, en el capítulo 4 de San Juan, dice que Dios es espíritu, y dice muy claro, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en el versículo 7 del capítulo 3, dice, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Para que puedas adorarle en espíritu y en verdad, debes de nacer de nuevo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, porque Dios es espíritu y Él busca a aquellos que le sirvan y le adoren en espíritu y en verdad. Así es como peleamos la buena batalla de la fe, mi hermano.
Así es como permanecemos limpios. Así es como nos apartamos. Mira, déjate leo en Isaías 52. ¿Cuántos aman a Dios? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Saludos, hermano Waldo, si llegas a oírme. Te amo, brother. Adelante. Esa canción me ha estado bendiciendo toda esta semana y la semana pasada. Amén. En el versículo 11 de Isaías, capítulo 52, versículo 11. En el versículo 10, vamos al 10. ¿Lo tienen? Isaiah 52, verse 10 and 11. La palabra de Dios dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. ¿Y cómo hizo eso? De tal manera Dios amó al mundo y nos dio su único Hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue azotado para que tú fueras salvo, y es declarado sobre la tierra y ha transcedido de generación en generación para que tú seas salvo. Mira, dice la palabra en el versículo 11: apartaos. Luego dice otra vez: apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? Salid de allí. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Pablo cuando fue a predicar en Tesalónica? ¿Qué es lo que vio? Idolatría, inmundicia, pecado, maldad. Y dijo: salid de allí. Dice: no toquéis cosa inmunda. Entonces en Isaías, segunda de, is it 2 Corinthians 6? Thank you, brother. We have Bible readers. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: salir del medio de ellos y no tocar la cosa inmunda. Dice allí la palabra de Dios: no toquéis cosa inmunda, en el versículo 11 del capítulo 52 de Isaías. Salid del medio de ella, purificaos los que llevéis los utensilios de Jehová. Oh Lord Jesus. En primero de Juan capítulo 3 dice: ser puro como él es puro. Y aquí dice: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Nosotros somos los utensilios. ¿O vas a ser utensilio de deshonra? Porque puedes ser usado por Dios. ¿Y cuántas veces no hemos oído esto, Pez? Es que yo le oro a Dios y Dios contesta mis peticiones. Porque eres usado por Dios no significa que eres de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios. Él quiere obediencia. Y el apartarse del pecado trae obediencia a Dios. Produce obediencia. El nacer de nuevo produce santidad. El apartarse del pecado produce una nueva mente. El nacer de nuevo produce amor. El nacer de nuevo te ayuda a apartarte de la maldad. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La única manera que puede hacer eso posible en tu vida, si tú clamas a Él.
si tú lo buscas a Él, si tú cambias tu caminar, si tú rindes tu pecado y tu maldad, si no, vas a seguir adorando a un Dios, a un nombre de un Dios, ¿cómo se dice? Engrafted. A un Dios que tú mismo no conoces. Porque te va a llegar ese momento en Mateo 7 donde dice, apártate de mí, trabajador de iniquidad. Porque seguiste obrando el misterio de la iniquidad en vez del misterio del evangelio, que es santidad y poder de Dios. Y vengo a revelarte. Aquí nos regresamos a Hechos 17. En el versículo 28. Perdón. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lo que se revela en nosotros, nuestra vida ya no es nuestra vida le permanece ahora a Dios. El que permanece en Él vivimos. ¿Qué dice allí? En Él nos movemos, en Él somos. Por eso, hermano y mi hermana, si tienes espíritu y oído para oír lo que el Espíritu de Dios está diciendo, si permaneces en Él, dice la palabra, no pecas. Porque en Él tenemos nuestra vida. En Él vivimos. En Él nos movemos. Si ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo me pongo y llevo mi teléfono y lo abro a ver pornografía, voy a llevar a ver a Dios pornografía. Y Dios allí dice, yo no permanezco en ese templo. Ese templo no es mío. Se tiene que salir porque en Él no hay pecado. Ahora, si viene la tentación, Él siempre va a dar respuesta por ti y te va a dar puerta de escape. Siempre, siempre. Porque viene la tentación, no significa que estás en pecado. No te das, peleas ahora cuando no podías antes. Esa es una nueva criatura. El que permanece en Él. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él. Ahora por eso apareció, porque este pueblo en Tesalónica estaba adorando a un Dios que ellos mismos no conocían. Y se reveló. Mira, nos regresamos a Primera de Juan, capítulo 3. Espero que puedan entender lo que se está diciendo aquí en la palabra de Dios. Versículo 8, primero de Juan, capítulo 3 y versículo 8, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para desechar la obra del diablo. Cuando tú vas y te metes en las redes sociales y ahí andas viendo un calzón que no debes estar viendo, eres el diablo. Pero si viene el calzón y dices, no hombre, Señor, quítame este. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para quitar las obras del diablo. Cuando el diablo viene te dice,
¿Oíste lo que dijeron del pastor? Y ahí andas tú. Ay, dime, por favor. Vamos a agarrar un coffee. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para quitar. ¿Oíste lo que pasó con el pastor y la hermana Meg? No me importa. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar, porque ellos necesitan oración, tanto como yo la necesito. Ahí voy a cortar la obra del diablo cuando quiera venir por un disque hermano, un disque cristiano que quiera venir a envenenar y poner el veneno del diablo. Porque yo no le sirvo al diablo, porque ahora en él yo vivo y en él yo me muevo. Y yo no voy a llevar a ser mis miembros a los miembros de una ramera. Porque ¿qué hace la ramera? Se mete donde sea y ahí anda diciendo, ay, aquel Pancho tiene mucho dinero, ve y entrégate con él para que te dé lo que tú necesitas. Y allá va Pancha, metiéndose con Pancho. Esas son obras del diablo. Alguien, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así es como nos apartamos del pecado. Nos apartamos de la maldad. No podemos decir, Cristo ha cambiado mi vida. Yo he recibido la sangre del Cordero. Y sigues con tu lengua larga. Sigues con tu inmundicia. Sigues con tu codicia. Sigues con tu pecado. No, mi hermano. Porque cuando Dios te quita del pecado, no puedes pecar. Es su simiente que permanece en ti, que no te lleve, no puedes pecar. Mira, te lo dice claro. Dice muy claro en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios es espíritu y él busca aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nos vamos a envejecer. Tenemos que vivir esta vida, pero vivir una vida consagrada y separada delante de Dios, que es agradada delante de Dios. Y dice en el versículo 7, dice, no te maravilles que yo os digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y él busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y no nomás es de adorar a Dios y dar los coritos y a las alabanzas, gloria a Dios, amén. Pero es adorar en obedecer a él. En obediencia, y sus mandamientos no son gravosos. Ay, pues vamos a la church otra vez, vamos a la casa del pastor, va a estar bien caliente allí. Y luego estábamos en el edificio, ay, está bien frío, ay, está bien caliente, ay, las moscas, ay, el árbol, ay, para todo. ¿Hasta cuándo te vas a dejar de quejar, Israel? Dios no le gusta a aquellos que estén quejándose. Yo, ¿sabes qué le estoy enseñando a mi hijo Yeshua? Va y luego le dice a su mamá, a mí no me gusta esa comida, no voy a comer. No vas a comer, malagradecido. ¿A quién le estás hablando así? Tú no pagas ningún bill en esta casa para estar hablándole a tu mamá como si es un restaurante. ¿Quién te crees? Hay niños que quisieran tener la vida que tú tienes. Ya me oigo como mi papá. Pero razón tenían nuestros viejos. Razón tienen. ¿Quién te crees? Usted sea agradecido. Si no le gusta, no se lo coma. Pero se va a ir a la cama y a dormir sin comer. De volar empezó a comer. Lo que no tronabas, pistolita. ¿Qué tiene que hacer Dios para quitarte, para que tú... Ay, fíjate. ¿Quién ha oído ese dicho que dice... Uno nunca sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene? Mayoría de las veces eso es lo que hace el Señor. Nos quita esto, nos quita lo otro para que, ay, Señor, perdóname. Imagínate si no fuera misericordioso y amoroso y nos quitara su Santo Espíritu. Porque en el libro, en los días de los profetas, el alma que pecaba, allí mero
se moría. Pero ahora misericordia ha sido extendida por Jesucristo. Y queremos tratar a Jesucristo como si no es un Dios hecho de manos por hombre. Hermano, para eso apareció Jesucristo, manifestarse por medio del amor, para quitarte el pecado. Por eso te amó y te trae día con día, momento con momento, para que tú aprendas cómo vivir una vida apartada de pecado. Para que te quites de esa idolatría. Déjate de las excusas. Arrepiéntete y busca de Dios, porque Él te ama y no quiere que nadie se muera. Nadie perezca, más que todos vengan al cambio y al arrepentimiento. Un aplauso al Señor, que Él es digno, es digno de ser alabado esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive?